Shalom. Bueno, les voy a pedir por favor un minutito más si se pueden levantar. Vamos a orar por estos diezmos y estas ofrendas. Vamos a dar gracias al Eterno que empezamos un nuevo ciclo, terminamos la fiesta de otoño y ahora así como empieza con Génesis tenemos que tratar de acomodarnos con toda nuestra vida, ya que nos da un nuevo comienzo, ¿verdad? Así como empezamos la Torá, comenzamos con todo lo otro. Les cuento que en Argentina seguimos ayudando a Copa de Leche, sigue creciendo. Ellos también terminaron el ciclo de las parashá. Hoy los niños en las escuelitas bíblicas que le damos, se les entregó una carpeta con todas las parashá del año. Me mandaron fotos, después les voy a estar pasando para que las puedan ver. Y están muy agradecidos porque siempre le están siendo de ayuda. También les hemos estado dando mercadería a los papás y a ellos para que se lleven a su casa. Así que si usted siente en su corazón y quiere ayudar a Copa de Leche, sabe de que estamos activos con ese ministerio y que ellos son nuestros pies y nuestras manos. O sea que lo que usted no puede hacer acá, hay gente muy decente que está administrando con temor al Eterno todo lo que se les está dando y están siendo de bendición. Así que esa bendición es de nosotros para allá y del Eterno para nosotros, ¿verdad? No se olviden de eso. También vamos a estar pronto enviando a Itamar lo que hemos colectado desde Itamar. Recuerden que cada año nos proponemos y ayudamos a los ministerios que estamos. Así que, y también hemos ayudado a Venezuela y así a cada uno de los que tienen necesidad. Lo que se está haciendo es bien lindo. Y bueno, siempre me gusta en un nuevo comienzo recordarles que seguimos activos con todas esas cosas. Bendito eres tú, Señor Dios, creador del cielo y de la tierra. Te damos gracias, Eterno. Gracias porque podemos traer parte de nuestra vida, Señor, parte de la vida de mis hermanos, Señor, en su dinero, en su esfuerzo, lo traen aquí, Señor, para nosotros poder expandir la buena nueva de tu reino, Señor. Te pedimos, Eterno, que en tu inmensa misericordia nos guíes, Señor, nos instruyas y nos des sabiduría cómo administrar lo que tú pones en nuestra mano, siempre bajo tu temor, Señor. Te damos gracias, Eterno, porque hemos logrado muchas cosas este año, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu bendición, porque tú no nos hace faltar ni el techo, ni el abrigo, ni la comida, Señor. Y sabemos que en ti confiamos y vivimos seguros. Así como dice tu palabra, Señor. El que en ti teme y el que en ti confía, Señor, tú lo guardas y tú le suples. Te damos gracias, mi eterno Salvador, por todo lo que tú has hecho por nosotros y lo que harás. Una bendición especial a todo aquel que es un dador alegre, eso te Amén. pido, Señor. Por los méritos y en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén. Sí. Vamos a pedirle a todos los chicos, los niños que pasen al frente. Los chicos, los niños, los chicos también. Puedes participar, Pedro, no hay problema. No hacemos acepción de personas. Vamos a esperar ahí a... Ok, uno más. ¿Estamos listos? A la cuenta de 3 vamos a decir el Shema, ¿ok? A la 1, a las 2 y a las 3. Amén. Extendemos nuestras manos para bendecir a estos niños. Amén. Bendito eres tú, Padre amado, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Elohim nuestro, Elohim de nuestro Mesías, Yeshua. Por sus méritos venimos delante de ti, Padre Santo, a presentar estos niños, Señor, estas vidas, Señor, que tú has puesto, Señor, momentáneamente en nuestras manos, para guiarlos, Señor, por el camino que tú nos has mostrado. Los ponemos delante de ti, Señor, confiando en que sea tu Espíritu, Señor, ministrando sus vidas a través de tu Torá, de tu palabra, Señor, a través de sus maestros, Señor, ahora que van a recibir clases. Te pido, Señor, que seas tú preparando sus corazones para que ellos puedan ser esa tierra fértil, Señor, donde tu palabra es sembrada
y que produzca frutos al 100 por 1, Padre Celestial, en cada uno de ellos. Cuídalos y protégelos, Señor. Guárdalos de todo mal, de todo peligro. Guía sus vidas, Señor, hacia la verdad siempre, Padre Celestial, y que cada uno de ellos, Señor, pueda ser luz ante este mundo, Padre Santo, y ante sus amistades, ante todas las personas que los rodean, que ellos puedan impactar, Señor, a todos sus amigos, Padre Santo, donde quiera que vayan, Padre Celestial. Bendice a los maestros, Señor, y bendice, Señor, la enseñanza que ellos han preparado, Señor, para administrar a estos niños, Padre Celestial. Por los méritos en el nombre de Yeshua te pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Y van por ahí. Benjamín, your lunchbox. Y ahora, como pueden ver, se habilitaron por lo menos 60 sillas. Qué exagerada, pero bastante, ¿verdad? Así que si gustan moverse más al frente o tener más espacio, con libertad lo puede hacer. Bienvenido sea. Yo creo que el nursery ya no es suficiente. Necesitamos hacer algo prontamente y en nuestros días porque en serio, y todavía faltan. Y aquí no están todos los que tienen babies. Así es que por ahí va, mira, haciendo tránsito, Alex. Mira la fila detrás de ti. Le damos la bienvenida a todos los que están aquí y a los que nos sintonizan a través de las redes sociales, cualquiera que sea que estemos, Teshuva, Facebook, YouTube, you name it. Como sea que usted nos esté viendo, Shabbat Shalom desde Davenport, Florida. Reciba un abrazo y un aplauso de esta hermosa congregación porque ustedes se conectan y nos apoyan a través de la distancia. Le damos gracias al Eterno de que nos permite ser una congregación para mucha gente que no tiene. Nosotros empezamos así. Nos conectábamos virtualmente cuando todavía asistíamos a la iglesia tradicional los domingos. Como familia comenzamos a guardar el Shabbat. Se puede imaginar cómo eran esos fines de semana. Guardábamos el Shabbat desde el caer el sol el viernes hasta caer el sol el sábado y no teníamos una congregación, así que nos conectábamos virtualmente. En ese tiempo estaba el Ministerio Pasión por la Verdad, ¿verdad? De Jim Staley. Y esa era nuestra congregación. Las lágrimas nos bajaban. Ay, Dios mío, yo no sé cuántas cosas y ese deseo ardiente en nuestro corazón. ¿Cuándo podremos congregarnos un sábado? ¿Qué irá a pasar? Y en la iglesia donde estábamos teníamos la esperanza. ¿Sabe cuando le hacen así a un perrito con un pedazo de carne o algo? Bueno, así nos tuvieron por un tiempo, ¿verdad? No por hablar mal, sino que estaban alimentando la esperanza de que la iglesia iba en un cambio, la iglesia iba a ir a una transición y nosotros, ¿cómo así? ¿Te has visto las moscas? Así nosotros esperando, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo será el sábado? ¿Cuándo será que vamos a reunirnos los sábados? Y bueno, hasta que llegó un ciclo de la fiesta de la cita divina de Kippur y ellos invitaron al pastor Walter Agosto. En estos días, no sé si ustedes vieron ese video que compartimos. Casualmente mi esposo y yo compartimos, yo el video y él la foto y no nos habíamos hablado. Simplemente nos salió esa memoria. Y ese fue nuestro último servicio allí. Después de ahí el padre nos removió bien rápido y nosotros aún así no teníamos una congregación. Yo decía, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? Bueno, vamos a empezar a estudiar y comenzamos con un viernes celebrando el Shabbat, precisamente en Bereshit, Gabriel. Precisamente comenzando el ciclo de Génesis. Y era solamente un grupo de estudio. El salón era, Gabriel lo ha dicho muchas veces, era un hotel donde tenía 3 salones, pero el principal no era ni la mitad de esto. Y lo que teníamos eran mesas, ¿saben? Las mesas esas de conferencias en los hoteles que son finitas. Esas eran las mesas y las sillitas detrás. Y así comenzó Casa de Israel Yará. Jamás pensábamos que iba a ser una congregación. Esto es un grupo de estudio porque necesitamos estudiar y celebrar el Shabbat.
Pero ¿qué pasa? La gente llegaba con sus hijos. Ok, ¿y ahora qué hacemos? No cabemos aquí. Bueno, acá los adultos y en este otro salón los niños. Ok, ¿qué pasó? Seguían llegando, ahora tenían jóvenes. Ok, había un tercer salón. Pues entonces aquí los adultos, aquí los niños y acá los jóvenes. Y en 3 meses ya le ocupábamos el lobby. Ellos fueron buenos con nosotros porque nunca nos dijeron nada. Es más, nos ponían cafecito y nos ponían té. ¿Se acuerdan de eso? En el lobby del hotel. Pero 3 meses después ya no cabíamos allí. Y el Señor nos movió y alquilamos una iglesia y ahí estuvimos por 4 años hasta que el Señor abrió la puerta, alquilamos aquí y después de 4 años alquilados aquí, pudimos comprar las facilidades y ahora tenemos la libertad de poder congregarnos Shabbat tras Shabbat, sin el ajoro de que a tal hora entramos, a tal hora salimos. ¿Quién se acuerda de todo eso que decíamos? Mira, eso era quita y pon, y avancen que tenemos que recoger, que si el pastor de la iglesia a veces aparecía, ¿te acuerdas? A veces llegaba por ahí y nosotros como hormiguitas recogiendo y asegurándose que todo estuviese tal como lo hubiéramos dejado y sin hablar cuando estaban las fiestas que nosotros no celebramos. Ay, santo. Y cubriendo los adornos. Y que no se rompa uno, porque tú sabes lo que es tener que comprar un adorno de algo que no celebramos. Y así estábamos. Recuerdo que salíamos, no había caído el sol, nos quedábamos todos así en el estacionamiento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos a ir? Esperando que caiga el sol. Y anhelábamos el día que tuviésemos un lugar donde no nos estuviesen corriendo, que no fuera por tiempo, que tuviésemos espacio para celebrar la fiesta, para hacer el oneg, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde estamos? Mírese aquí. Denle un aplauso al Eterno. Y en esta fiesta de... ¿Por qué digo esto, amado? Porque a nosotros con facilidad se nos olvida el proceso. Con facilidad olvidamos lo que pasó. Nos acordamos de lo feo. ¿Quién nos saca esto de la cabeza? Y a la hora de sacar la lista, ¡ah! Pero ¿y qué tal de lo bueno? ¿Por qué no nos acordamos del el premio o la paga por el esfuerzo? Recordemos por qué. Porque hay mucha gente, como yo dije, que no tiene un lugar físico donde congregarse. Y anhelan tener un poquito de lo que el Señor le ha dado a casa de Israel Yara, que sea un pedacito. Es más, hay gente que anhela tener un edificio, por lo menos físico, donde congregarse, ni hablar del terreno. Lo que quiero es un lugar, gente que me pueda congregar, que creamos lo mismo. Y el Eterno ha sido tan bueno, por eso es que yo le decía ahorita, Él ha sido bueno, más que bueno, demasiado bueno. Porque no solo nos dio un lugar, sino que nos dio tierra en el lugar, terreno. Que tenemos la facilidad de que si tenemos que expandir, se expande, si hay que hacer... ¿Cuánto yo no quisiera tener una escuela? Siempre lo he dicho, un colegio. Pero bueno, en el tiempo del Señor, sí es su voluntad. Pero mientras tanto, tenemos un terreno que pudimos venir y celebrar las fiestas. Y yo les dije que había gente acá, que hoy está Nora aquí, que estuviesen enfermos justamente antes que comenzaran las fiestas, unas semanas antes. Y la oración de ellos era que estemos sanos para ir a celebrar tabernáculo. Y mucha gente orando que no se dé porque yo no quiero acampar. Y otros orando, Señor, sáname, levántame de esta cama, restáurame porque yo quiero celebrar tabernáculos. Y mensajes que he recibido de gente que nos dicen, realmente ustedes no saben lo que tienen. Y eso me hace temblar. Porque hay un refrán que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. No caigamos en eso. Valoremos lo que el Señor nos ha dado. Valoremos la hermandad, la armonía, Betsy, la coinonía, el amor, la fraternidad, los malos ratos, porque son los que nos hacen crecer. Porque si todo fuera tan lindo y tan hermoso, estamos en Disneyland. Y eso es fantasía. Recuerden esto, si usted se da con una persona en esta vida que está bien con todo el mundo, con alguien está siendo hipócrita. Es imposible. Porque con alguien no vamos a estar en acuerdo. Si yo estoy bien con todo el mundo, con alguien estoy siendo hipócrita. Porque no existe tal cosa.
La diferencia es que por amor al Padre, por amor a Yeshua y lo que Él hizo, y porque amamos lo que Él dijo, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Porque guardamos los mandamientos es que sabemos lo que nos manda la palabra. Que si nos molestamos, sabemos lo que hay que hacer. Que si nos dolemos, sabemos lo que hay que hacer. Que si no nos gusta algo, sabemos lo que hay que hacer. Nos quitan las excusas. Porque nos trazaron el camino. A nosotros nos toca caminar. Como dice Elisa, no corran. Pasito, pasito. Aunque sea un poquitito, hasta que lleguemos. Así es que, viendo esta semana los videos que ustedes han compartido, lloraba de alegría. El de Mauricio, él compartió, no sé si vieron el video de Mauricio, compartió una de las noches que estuvimos haciendo el baile del chicken dance. Tara, 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 tan, tara, 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 tan, tara, 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 tan. No se hagan que ustedes lo hicieron, ustedes saben. Y yo me gozaba mucho porque él compartió un video. No es lo mismo tú estar ahí que tú verlo desde afuera. Y cuando yo veo el video, yo digo, ¿what? Todos parecíamos chicos. Habían padres con hijos, adultos con niños, jóvenes con jóvenes. Su mamá no. Es la de, Carmen, doña Carmen. ¿Quién vio a doña Carmen? Ellas no están aquí hoy, pero la alegría, hasta el cojo no venga, que el cojo se sanó. Porque el cojo estaba dirigiendo Jerusalén. Ok, si no se sanó, así que el punto es que yo pude ver un pueblo, pude ver diversidad de caracteres, pude ver personalidades diferentes, culturas diferentes, pero nos une una sola cosa, la cultura y lo que Yeshua hizo, la cultura de un reino. Y pudimos sobrepasar cualquier circunstancia y llegar y hacer de Tabernáculo lo mejor. Así es que un aplauso fuerte a todos los que vinieron, los que trabajaron, a los que no pudieron estar siempre, pero nos visitaban, etcétera, etcétera. Y a todo el equipo de trabajo, ya yo les di las gracias, pero nuevamente estamos muy agradecidos y tenemos una oportunidad de hacerlo mejor todavía en este próximo ciclo. Oramos al Eterno que todos estemos en este próximo ciclo, que podamos hacer cada una de estas citas divinas cada vez mejor, con mayor excelencia, con la conciencia y el corazón correcto. En esta tarde no son visitas, porque ya han estado antes, pero hace tiempo no estaban. Está nuestro hermano Rodrigo, que nos visita hoy de allá, desde México, de Querétaro. Y creo que allá atrás, no está tan lejos, mis ojos no me engañan, está Melina. Así es que un aplauso, Melina. Y me saluda Pedro. Me saluda Pedro. Me saludó, lo tengo que saludar. Después imagínense. Así es que estamos contentos, qué bueno que están aquí y estamos dispuestos a comenzar un nuevo ciclo. Un solo anuncio tengo y es que los que deseen participar o ser parte de las danzas, ustedes han visto las chicas que están acá, no es exclusivo. Hay un ministerio de danza que lo dirige nuestra hermana Sorimar y ellas se encargan de las danzas para las festividades especiales, que de hecho, ¿cuántos creen que Sorimar ha hecho un trabajo maravilloso con nuestras chicas? Gracias, Sorimar, ella incansablemente, ahí, año tras año. Pero ella está extendiendo la invitación a cualquier dama o caballero que quiera participar en las danzas que hacemos en los devocionales. Así que si a usted le interesa más información, el próximo Shabbat a las 1:30 de la tarde, ella va a estar aquí para tener esa reunión y darle más información. Sin más, les dejo por aquí a Pastor Honey to Me y todo lo que ya ustedes saben. Denle un aplauso fuerte al Pastor Gabriel. Aleluya, están vivos. Yo también, gracias al Eterno, ¿verdad, Mayrin? Le dimos duro esa semana, pero la pasamos bien. No fue tan fuerte, la pasamos bien. No, el fuerte vino después. Lo fuerte fue el miércoles.
Pero no paramos, sino que continuamos porque esto es ciclos y son los ciclos y las citas divinas y las seguimos haciendo y las seguimos disfrutando, ¿verdad que sí? Rodrigo, un saludo para ti. Rodrigo es hijo de un miembro a la distancia de esta congregación. Su papá es Alberto y él siempre se conecta con nosotros los Shabbats, por la mañana con los caballeros y también por las tardes y ha sido una gran bendición. Es uno de los miembros de Casa de Israel ya en Querétaro, México. Así que trátenlo bien a Rodrigo, que lleve buen testimonio, que es hijo de uno de nuestros amigos y otras cosas más que no tengo que decir porque solamente Tito sabe. ¿Verdad, Tito? Yeah. Bueno, ¿cuántos vieron la grabación de ayer? In English, you know what I mean? Bueno, empezamos a hacer las porciones que grabamos los viernes. Lo voy a hacer en la medida de lo posible en inglés también. You know, my English not very good looking, pero por lo menos me defiendo. Y hay una gran audiencia de gente que habla en inglés. Yo lo sé porque en Facebook, cuando yo pongo ciertos mensajes, pues hay muchas personas de habla inglesa que siempre tienen alguna reacción a los posts. Y entonces creo que es tiempo de que empecemos a mover un poquito hacia ese área, además que estamos en Estados Unidos. Hay personas que nos han llamado y que han hablado con nosotros, yo me los encuentro en la calle y quieren venir a la congregación, pero como saben que es una congregación hispana, dicen, mira, yo no voy a entender nada. Creo que podemos hacer algo con eso. Hay muchas personas, muchos ciudadanos americanos que no hablan español y que quisieran estar en esta congregación. Y entonces pues tenemos que abrir esa puerta y tenemos que ver de qué manera los alcanzamos. Vamos a empezar por allí y en la medida de lo posible, si se acercan, si se comienzan a venir, usted los reciben, tú sabes, usted le dice hello, welcome y todas esas cosas para que se sientan bien y thank you very much, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tratar de tocar ese área, ¿ok? Y hay otras cosas más que quiero hacer, que necesitamos empezar a evolucionar como congregación. Dentro de una de nuestras reuniones, concluimos con la petición de algunas personas que necesitan un instituto, necesitan no una yeshiva, porque nosotros no somos yeshiva, no somos judíos, ni tenemos esa categoría. Para tener una yeshiva requiere de un rabino que haya estudiado por lo menos de 10, 15 años en otra yeshiva y que sea, etcétera, que esté nombrado, entonces tiene una y puede fundar una. Nosotros podemos fundar un instituto educacional en la que podamos crear un sistema para edificarlo a usted, los miembros y también aquellos que quieren también despegar como ministros. Creo que eso lo podemos hacer. No va a ser un instituto para aprender Biblia, sino un instituto para aprender a estudiar la Biblia. ¿Okay? Y en esa medida, cuando usted agarre la Biblia, a usted le va a ser más fácil entenderla. Eso es lo que creo que podemos trabajar. Así que próximamente el staff de la congregación vamos a tener una reunión y vamos a empezar a poner las cosas en su lugar. Amén. Y cuento con su ayuda, por favor. Que el pastor hace muchas cosas, pero no lo puede hacer todo. Sí, necesito que todos nos pongamos de acuerdo y nos unamos porque esto tiene que crecer. Y no solamente crecer aquí adentro, sino que tenemos que expandirnos. Tenemos que preparar ministros y preparar otras personas que también puedan enseñar, como Lisa, como Silkia, Pablo, como Karina, ¿verdad? Linel, y personas que se añadan para añadir al cuerpo. ¿Ok? Eso es lo que queremos preparar, personas que puedan estar preparadas para añadir al cuerpo. ¿Ok? La porción de ayer, que es la grabación, contiene bastante de la información de las primeras partes de la parashá. La parashá está dividida en 3 partes. Toda la parashá está dividida en 3 partes. La creación, la caída, ¿verdad?
la caída del hombre y las nuevas generaciones. Nosotros tenemos que ver que no podemos estudiarlo todo de una sola vez. Tenemos que ver uno de los puntos, en mi consideración, en mi opinión, uno de los puntos más importantes de esta porción. A través de los años la hemos ido estudiando y lo más importante de esta porción es una sola expresión que hizo Adonai y es sea la luz. Esa creo que es la expresión más importante de toda la porción, porque solamente basado en la luz es que el resto de la Biblia anda struggling. Usted le saca la mitocondria y la célula se muere. Aunque hay algunas evidencias, ¿verdad?, que dicen que hay algunas células que son mono, no sé qué, tú sabrás cómo se llama. Es algo de un mono, no del mono, pero es de uno, que no necesita la mitocondria. Pero esa teoría no se ha podido probar. Todas las células necesitan energía para sobrevivir. Diga conmigo, energía. Ahí está, sea la luz. ¿Vieron ahora? La luz. Todos los elementos de la naturaleza tienen células. Todo es basado en células, ¿cierto? Pero no todas las células son iguales. Ahora, todas las células requieren una cosa. Luz, energía. Cuando Elohim creó luz. Eso fue lo primero. Después vino y hizo un plan. Y lo dividió todo por función. Cada célula, aquí se van a juntar estas de esta manera con este DNA, con esta cadena de DNA para que hagan esto. Y aquí se van a juntar estas otras para que hagan esto. Y cada cosa tiene una función totalmente diferente y no se puede entrelazar las especies. No se puede. Usted puede tratar, pero no se puede. Hay ratones que lo han humanizado. Eso es lo que le llaman que los humanizan. ¿Qué quiere decir? Le cambian el DNA de tal manera que tenga unos pulmones parecidos a los de los seres humanos. Y esos ratones son medio humanos. Y hay unos humanos que son medio... I'm going there. Lisa, pero ríete. No la puedo hacer reír a la Lisa. She's watching me. Okay. Eso es la manipulación genética de las especies y los científicos están jugando a Dios, manipulando las especies. ¿De dónde usted cree que salió el virus este del COVID? De la manipulación de las especies. El COVID es un virus normal para los animales, no se transfiere a los seres humanos. Eso, busque los potos de Lysol de hace 10 años atrás, usted va a encontrar contra el COVID. En el 1980 salieron las enciclopedias de todos los virus. Y uno de los virus era el COVID. ¿Y qué decía el COVID? El common cold, que nosotros conocemos como la gripe. Pero ¿qué pasa? Hay un tipo de COVID que está en los animales que los científicos, apoyados por Estados Unidos, y el doctor ese que ustedes conocen, ¿verdad?, mandando dinero para que ellos alteraran ese virus de tal manera que pudiera afectar a los seres humanos. Lo que pasa es que allá los chinos tenían un laboratorio en la cocina de nosotros, decía algo así. O sea que la cocina de nosotros no es una cocina comercial, ¿verdad? Pues ese laboratorio no era comercial, era un laboratorio. Ahí, el nivel eso se divide por niveles de seguridad. Y este laboratorio, ellos estaban experimentando con los ratones y los pulmones de los ratones y con los murciélagos, que eran los que cargaban el virus. Y ese virus, vinieron 2 científicos que estaban trabajando ahí y se enfermaron y los llevaron al hospital en noviembre 19 del 2019. Y los llevaron al hospital con síntomas de COVID y esos son los pacientes 1. Y de ahí se llegó por ahí para abajo y hasta el día de hoy. Se usó como una arma biológica. ¿Por qué eso ocurre? Porque el hombre está tratando, hay 2 cosas que el hombre está tratando, 2 cosas, morirse y vivir. Pero él no quiere morirse él quiere matar a otro. Él quiere establecer su propio sistema de justicia, entonces él viene y se mete
en la ciencia para tratar de alterar las cosas y para vivir más tiempo o para que otros vivan menos tiempo. Y ahí empezamos la lucha entre la vida y la muerte. Entre el hombre y Elohim, el hombre y el hombre, la vida y la muerte. Esta lucha está dividida y los dos bandos se conocen. Lo que pasa es que es muy sutil para nosotros verlo, no podemos verlo. La religión es una lucha de vida o muerte. Todas las religiones tienen esa esperanza. Te voy a dar esperanza de vida eterna. No todas ofrecen vida aquí para ganarte la vida eterna. Ayer estaba escuchando a un rabino que hace 5 años estaba hablando acerca de los problemas que tenemos hoy. Y decía usted, vienen los problemas grandes, ok, usted quiere sobrevivir a esos problemas, hay 2 formas. Una es fácil, que usted pasa por la tribulación como si no hubiera pasado. Y otra es que va a pasar por la tribulación, pero le va a dar tanto problema que va a llegar al otro lado de barriga, como dicen en Puerto Rico, ¿verdad? Va a llegar casi que no llega. Ay, saliste de la tribulación. Ay, Dios mío, sí, gracias. Y hay otros que van a pasar por la tribulación y como si no hubieran pasado. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y el otro? Hay otros que no van a pasar, que no van a llegar al otro lado. ¿Y cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Y él dice que es sadaka. Esa es la diferencia. Sadaka es caridad. Que tú des, que tú ayudes, que tú extiendas la mano. Tiene mucha razón. Yo lo he escuchado y dije, este hombre está cerca de Yeshua. Porque no es un rabino creyente, al contrario, es un antimisionero. Entonces, él habla acerca de cómo llegar al otro lado suavecito, cómo pasar esta vida y pasar las tribulaciones de esta vida como si nunca te hubieran pasado cuando tú das, cuando tú eres generoso con el más necesitado. Y él, claro, la conversación es que lo más importante es dar para estudiar la Torá, o sea, a la sinagoga, y segundo, dar para ayudar a Israel. Esas son las 2 sadaka o bondades que tú puedes hacer que te van a ayudar a que Elohim te proteja. Tiene mucha razón. Lo único que yo no se lo dejo solo a los judíos, porque mi hermano no es judío y probablemente también está buscando de Elohim y necesita aprender o necesita una ayuda. Pues entonces, ese sadaka que yo le puedo dar a un judío se lo doy a mi hermano que está al lado mío. ¿Me expliqué bien? Ahí tenemos que es parte de Israel. Ahí tenemos copa de leche. ¿Usted cree que copa de leche es parte de Israel? Pues claro, somos extranjeros, pero estamos añadidos, estamos injertados. Entonces ellos necesitan. Y ahí están haciendo una gran obra. Alicia, Norma y las hermanas de las muchachas están haciendo tremenda obra en la calle con los niños y le están ofreciendo no solamente comida, sino también la palabra. ¿Dónde va mi sadaka? Para la copa de leche en Argentina. ¿Ok? Eso nos va a colocar a nosotros en una posición de protección de la vida. Eso es lo que estamos haciendo, proteger la vida. Diga conmigo, proteger la vida. Dile que está a tu lado, ¿estás protegiendo la vida? Y tú respóndele, ¿qué es eso? Dile, yo no sé, pero el pastor lo va a explicar. Vamos a orar por la porción, vamos. Si se ponen de pie y son tan amables. Se me pierden los documentos aquí. Aquí está. Vamos a ponerlo en la pantalla. Baruch et Adonai Hameborah. Baruch Adonai Hameborah Leolam Baer. Bendigan a Yahweh quien es bendito. Bendito es Yahweh quien es bendito por la eternidad. Bendito es Yahweh quien es bendito por la eternidad. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bacharbanu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorah. Amén. Bendito eres, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos ha escogido de los pueblos y nos ha dado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, el dador de la Torah. Amén.
Y el dador del Espíritu de verdad, el Ruach, el plan eterno, el que tú hiciste, Señor, y que nos dejaste, Padre, para que nosotros supiéramos cómo caminar y cómo hacer tu voluntad, Padre. Por medio de Yeshua hemos llegado hasta este convenio, hemos llegado a tu pueblo y nos has hecho parte de tu reino, nos has injertado y nos has puesto como parte de aquella gente, Señor, que un día fueron, Señor, un día fueron desobedientes, pero se tornaron a ti y tú has tenido misericordia y así nosotros hemos llegado, pues vimos que eres un Elohim de misericordia. Por favor, en este día, Padre, abre nuestros ojos y permítenos ver las maravillas ocultas en tu Torah. Déjanos ver cómo proteger la vida, cómo caminar en vida, cómo conocer tu vida, tu intención y propósito y así, Señor, extendernos y extender tu vida, tu plan, tu propósito a otras generaciones, nuestras próximas generaciones, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Te lo pedimos, Padre, por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Muy bien. Siéntese, vamos rapidito porque esto está caliente. Esta mañana tuvimos una discusión los caballeros. Mire, eso fue fuego. Y no pasamos de Génesis 1. Bueno, pasamos hasta el 2, un poquito hasta el 2. Pero yo no voy a darle todo el tema de esta mañana. Voy a hablar de algo bien importante. Voy a hablar acerca de Yeshua, nuestro Mesías, ¿verdad? Conocido en la religión tradicional como Jesús, el Cristo, no Jesús de apellido Cristo. Hay gente que cree que el apellido es Cristo, pero no. Él se llama Yeshua HaMashiach. Ha significa el Mesías, no cualquier Mesías, sino el Mesías, ¿ok? So, ese Yeshua, nuestro Mesías, nos habló y se sentó con los discípulos. Y cuando se sentó a la mesa, ¿verdad? ¿Se acuerdan que él se sentó a la mesa en la última cena? Que la gente ya lo ve de una forma trágica. La última, como si fuera la última comida. Y de hecho fue su última comida, pero no fue la última comida. Es una comida de convenio. Y él tomó el pan, y él dio el pan, y él tomó el vino, y él dio el vino. Él lo dio. Pero como él, nosotros no podemos comernos literalmente a Yeshua. Él hizo lo que cualquier rey hace cuando quiere hacer un convenio. Se sienta y come. Ok, estamos de acuerdo, ¿verdad, Lisa? Tú me corriges. ¿Estamos de acuerdo tú y yo? Sí. ¿Yo soy el soberano? Sí, tú eres mi soberano. ¿Y tú eres mi vasallo? Sí. ¿Yo soy el que te trae libertad? Sí, tú me traiste libertad. ¿Y yo soy el que te voy a proveer y te voy a cuidar y te voy a guardar? Tú eres y yo te profeso a ti como mi Adón. Y me vas a ser leal, te voy a ser leal. ¿Qué significa ser leal? ¿Alguien me puede decir en el lenguaje romántico? Te voy a amar. Amar. Amar no es un sentimiento, amar es una acción de lealtad por la persona a quien tú amas. Okay, a quien tú profesas que amas. Entonces tú dijiste que me vas a amar, sí, y vas a hacer todo lo que yo te diga. Yo levanto mi mano derecha y hago juramento de que voy a hacer todo lo que tú digas. Muy bien, yo también te prometo que te voy a guardar, te voy a proteger, que así como me viste hacer libertad y romper cadenas allá, así te voy a hacer a ti. Y si tú no me amas, ¿qué quiere decir? Si tú no me eres leal, entonces en los reyes naturales yo te voy a matar. Pero en nuestro rey, él dice, yo te voy a sacar de mi reino. Y cuando te arrepientas, yo te voy a ir a buscar. Él es tan bueno que Él no espera que tú regreses. Él te va a buscar. Tú no se das cuenta, amado, que nosotros no le estamos sirviendo a cualquier religión ni a cualquier rey. Esto no existe en ninguna religión. En ninguna. Los católicos te iban a matar, a buscar, y si no te convertías, ¿qué te hacían? Los hasmoneos, los macabeos. De ahí los jamoneos vienen de los macabeos. Fueron déspotas. Al principio fue algo tremendo y tenemos Hanukkah, ¿verdad? Porque, wow, qué dedicación para el templo. Pero se pasaron de la raya cuando empezaron a perseguir a la gente, porque como se estaban yendo con los griegos, los perseguían y los agarraban. Aquí tienes que hablar hebreo. Y si no, te mato. Tú nos aceptas a nosotros como rey.
Está bien, está bien. Pero ¿y por qué te tengo que aceptar a ti como rey? Tú eres levita. Yo acepto un rey que sea un judío. Te mataban. Eso no es Elohim. Elohim dice, yo te prometo que si tú me eres leal, te voy a proteger, te voy a cuidar. Y cuando no me seas leal, te voy a sacar de mi presencia. Pero si te arrepientes, donde estés, te voy a ir a buscar. Aleluya. Ese es mi Elohim. Y allá donde te busque, te voy a reunir con todos los que se arrepientan, tú y tus hijos. Y te voy a reunir ahí. Y después te voy a traer de vuelta a casa, hijo mío. Solo si haces lo correcto. Entonces una vez hacemos pacto, ¿estás de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, hacemos una copia en un contrato. Y yo te doy una copia y tú me quedo con una copia. Y entonces el soberano dice, quédate con la copia y sácale copia para tu rey, para tu gobernante y que la lea todos los días y que se acuerde. Ok, hacemos eso. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok, siéntate a la mesa. Cuando te sientas a la mesa, él pone pan, él pone vino y pone sal en la mesa. Si usted se sienta en una mesa y no pone sal, preocúpese. Porque la sal tiene dos motivos. La sal tiene dos funciones. Preservar y dar sabor. Te va a gustar el plan, te va a gustar el contrato, pero además de eso va a ser permanente. Yo estoy comprometido en protegerte. Mientras estés bajo este techo, yo te voy a guardar. Eso hasta hoy en día se hace. Hay una película que se llama, ¿cómo es? El otro día yo lo dije, Lone Ranger, Lone Survivor. Lone Survivor, creo que. De unos soldados, unos Rangers americanos, ¿verdad? Que se fueron allá a hacer una investigación en Afganistán. Y se metieron por allá, eran 4. Y llegaron a un sitio, estaban ahí mirando a los talibanes. ¿A quién vamos a matar? Mira, aquel es el loco, aquel es el desgraciado. Mira, qué chévere. De repente apareció un niño con unas cabritas. Y ellos dijeron, nos vieron, el niño con las cabritas. Lo atraparon y lo amarraron a un árbol. ¿Qué hacemos? Vamos a matarlo. Y los otros dijeron, no lo mate. ¿Por qué? Porque ese no somos nosotros. Nosotros no hacemos eso. Nosotros no matamos gente así, niños, menos. Pero es que él va a correr y va a decirle a aquellos que estamos aquí y aunque se tarden 5 días nos van a encontrar. Y empezaron la lucha entre ellos y como dejaron al niño vivir, ¿verdad? El niño lo soltaron y ¿qué hizo el niño? Salió corriendo y le avisó a los talibanes y ellos tuvieron que vivir. Sobrevivió uno. Cuando este sobrevive, se va a una aldea de Afganistán y se mete y lo rescata a uno de los jefes de la aldea y lo mete en su casa. Cuando llegan los talibanes, el señor se para y dice, aquí no, este está bajo mi protección. Y no lo pudieron tocar. Hoy en día eso sucede en esas tribus, allá arriba entre esos afganistanes. Los talibanes, eso, existe eso. Y de hecho, quiero decir que hoy en día hay miles de americanos que se quedaron atrás en Afganistán que están siendo protegidos precisamente de esa manera. Porque los talibanes están buscándolo para matarlo. Donde quiera que los encuentren, los matan. Pero los mismos afganos los están protegiendo. ¿Y cómo los protegen? Le ponen sal en la mesa. Se sientan y comen. ¿Ok? Esa es la manera en que un rey hace un pacto. Se sientan y comen. Y una vez se sientan y comen, esa comida representa la intercesión de ambos. De tu lado para mí, de mi lado hacia ti. ¿Qué quiere decir? Que mientras tú permanezcas en esta comida que acabamos de hacer y tú y yo, y no hagas como los levitas en el libro de Malaquías capítulo 1 que decían, porque usted hacen la mesa de Adonai abominable. No sé si se acuerda que lo leímos, ¿te acuerdas? Y entonces, si nosotros hacemos que esa mesa permanezca como está allí, yo como vasallo, él como mi soberano, siempre me siento a la mesa a recordar este convenio. Y cuando parto el pan y tomo el vino, estoy recordando que tengo este convenio con mi rey soberano. Mi rey soberano no está a la mesa, pero cada vez que yo me siento a la mesa y como pan, me acuerdo que tengo un soberano. ¿Están viendo ahora? Ok. Ese pan que usted se come representa su vida.
¿Me escuchó bien? Ese pan representa su vida. ¿Por qué razón representa mi vida? Porque primero el pan es un símbolo, una tipología de vida. ¿Por qué razón? Porque si hay un alimento que es universal, es el hecho de trigo. Eso es universal en todas partes. Hasta en China, que lo más que comen es arroz, también el pan, el trigo. Él representa vida. So, el pan, por eso es que Yeshua es el pan de vida, ¿no? So, el pan representa la capacidad de tener lo necesario para sobrevivir. So, en el momento en que usted rechaza el pan, ya usted no tiene cómo sobrevivir. Claro, esto es metafórico, ¿no? Usted puede ir a comer, como tú sabes, como hicimos en esta fiesta, que comimos costilla casi todos los días. Hay que ir a chequearse la sangre, porque, chacho, el colesterol, entonces le dimos duro, ¿no? Entonces, metafóricamente, el pan representa la vida. Entonces, en ese momento, usted intercambia con Elohim el pan y el vino. Mira cómo ocurrió con nuestro padre Abraham. ¿Vamos allá? En Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14. Padre Abraham, ya lo habían llamado. Ya Elohim le dijo, deja todo lo que tú tienes, deja tus posesiones, deja tu herencia, deja lo que te corresponde acá en Mesopotamia. Una de las cosas que estudiamos aquí fue, estudiamos a Satanás. ¿Se acuerdan los que estaban aquí? Estudiamos a Satanás y nos dimos cuenta que Babilonia representa a ese enemigo que cayó del cielo porque subió a treparse. ¿Dónde comenzó Babilonia? ¿Alguien se acuerda? En la Torre de Babel. ¿Dónde es esa área? ¿En qué región? En Mesopotamia, precisamente en la región de Ur, donde vivía Abraham. Ahí está Mesopotamia, ahí comenzó Babilonia. Y allí donde comenzó Babilonia era donde estaba Abraham y el padre le dijo, deja esto, mijo, aquí no es. Esta no es la tierra prometida. Pero si tengo herencia de mi padre, de mis hermanos, tengo aquí de todo y tengo buena reputación y tengo riqueza. Y él le dijo, deja eso. Digo, esto soy yo dramatizando la cosa, ¿no? Ahora yo lo entiendo, porque a través de los años nos vas viendo las posibilidades y aprende. Deja eso que te voy a dar una mejor tierra que yo te voy a mostrar. La tierra que le iba a mostrar al padre Abraham era ¿cuál? Canaán, Israel. Lo que, si usted estudia cartografía o los mapas, se va a dar cuenta que ahí era donde estaba el Edén. Ese era el lugar del Edén. Ese era el Monte Santo, el lugar del centro de la tierra. Al padre lo envían. El padre lo envía para allá y cuando él está allá, ya él llega a Canaán, surge una guerra y unas cuestiones con Sodoma y Gomorra. Su sobrino se va a vivir a las orillas de Sodoma y Gomorra, mientras Abraham se va hacia las montañas y estando allá arriba en las montañas, se le presenta, ¿verdad? La oportunidad de salvar a su sobrino, porque su sobrino fue secuestrado por 5 reyes. Y entonces, cuando va a rescatar a su sobrino, él destruye, con 318 personas, destruye todos 5 reinos. 5 reinos los destruye ellos solamente. Y después que recoge todo el botín y recoge toda la gente, se va de regreso para su casa. Y cuando va de regreso, le sale al encuentro un rey justo, Melech Sadik. ¿Ok? Digo amigo, Melech Sadik. Muy bien. ¿Qué hace Melech Sadik? Mira lo que dice. Melech Sadik es Melquisedec. Eso es como se traduce, pero en hebreo es Melech Sadik. Dice aquí, verso 17. ¿Lo tienen? Génesis 14, 17. Cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió al encuentro en el valle de Sabe, que es el valle del rey. También, diga conmigo, también, soy aquí pongo delante de ti la vida y la muerte. Le salieron 2 reyes al encuentro. Ahora tiene que hacer pacto, a ver qué vas a hacer. Salen los 2 reyes, pero Melech Sadik, que era sacerdote del Elohim Altísimo,
sacó pan y vino. Melech Tzadi no sacó nada. Digo, el rey de Sodoma no sacó nada. Y perdóname, padre. Yo sé que sacaste pan y vino. El otro. No sacó nada. Entonces, cuando él saca pan y vino, ¿qué hace el sacerdote del Elohim Altísimo? Dice, le bendijo. Le sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Elohim Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Elohim Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y entonces Abraham le dio el diezmo. O sea que Abraham se sentó con el rey Melech Tzadi, comieron pan, hizo convenio y luego Abraham paga un tributo. ¿Ok? ¿Por qué Abraham sacó el diezmo y se lo dio a él? Eso es extraño porque no hay forma de tú descifrar, no hay ningún mandamiento, no había una ley. Porque cuando tú haces convenio con un rey soberano, tú pagas tributo. No es un convenio gratis. ¿Ves? Tú vas a hacer convenio conmigo. Ok, vamos a hacer convenio. Chévere. Pues yo soy tu soberano y te voy a proteger, te voy a hacer esto, tú vas a ser leal, te voy a ser fiel, no te va a faltar nada así, muy bien. Pues tú tienes que pagar tributo. Ah, pero yo pensaba que tú eras bueno. No es que soy bueno. Yo soy bueno, pero es que no es que yo sea bueno. El regalo no es del que lo recibe, es del que lo da. La importancia del regalo no es del que lo recibe. La importancia del regalo es de quien lo da. Es una expresión de Alejandro el Grande. Iba en su caballo y había un hombre en la calle y le dijo, dime cuál de mis pueblos tú quieres que yo te dé. Y él dijo, yo no puedo, yo no soy merecedor de un pueblo. Dice, ¿cómo tú me vas a dar a mí un pueblo? Y él le dijo, es que el regalo no es por ti, es el que yo estoy dando. Soy él el que está dando. ¿Queda de nosotros qué? Recibirlo. El honor está en el que lo da. ¿Por qué pagamos tributo? Porque pagamos diezmos, porque damos ofrenda. No lo damos porque Elohim necesite algo, lo damos porque esa es nuestra naturaleza. Él nos colocó en la posición de... ¿Vieron ahora la diferencia? Por eso Yeshua dijo, es mejor dar que recibir, porque el que está en la posición de dar tiene honor. El que está en la posición de recibir tiene necesidad. No es indigno, pero tiene necesidad. ¿Está bien? Entonces ahora Abraham le da los diezmos. Comieron pan y le da los diezmos. De repente sale el rey de Sodoma. Ay, mano, tú eres el más brutal. Tú eres el más fuerte. Tú sí que de verdad sabes. Mira toda esa guerra. Ganaste con toda esa gente. Vamos a hacer un contrato tú y yo. Vamos a hacer un pacto tú y yo. Y le dice, quédate con todas las riquezas. ¿Verdad? ¿Eso fue lo que le dijo? Dame las personas y toma para ti los bienes. Eso es opresión. Yo lo que quiero es oprimir. Yo te voy a pagar y tú me dejas yo manipular a la gente. Yo te doy los chavos y tú te quedas callado. Yo me encargo. Y eso es lo que hacen los reyes malos. Pero Abraham se paró y dijo, ¿sabes una cosa? Yo he hecho juramento delante del Rey Altísimo. Ni una cuerda de la chancleta esas que tú tienes, yo quiero. Quédate con todo, tómalo todo. No me interesa ni un cordón del calzado de nadie. Solamente lo que ellos se comieron, porque era una necesidad, ¿no? Vienen de una guerra. Solamente lo que estos jóvenes comieron y nada más. Yo no quiero hacer pacto contigo. El pacto de Abraham con pan y vino representó su vida. Representó la vida de Abraham. No solamente su vida existencial, lo que él iba a vivir, los 120 años que vivió, sino la vida luego de él. Lo que venía luego. Cuando él fue probado, y esa fue la prueba de Abraham. La del hijo no fue la prueba de Abraham. La prueba de Abraham fue esta. Y se lo voy a mostrar. Abraham pudo fácilmente decir, no me conviene, mira, un botín bien grande y esa gente total, ellos que hagan lo que quieran, ¿verdad? Pero él no, él dijo, no, yo juré, comí pan, tomé vino, eso es vida. Yo participé de la vida con
el rey. Mira el capítulo 15. Después que esto sucede, mira lo que pasa con Abraham. Ahí hay convenio con Abraham. Ahora el padre le dice, muy bien, no tengas... ¿Ah? Muy bien, Abraham invocó a la deidad con la cual él había hecho convenio mediante Melech-Tzedek. La invocó. Entonces mira lo que dice. Vino la deidad, que en este caso es ¿quién? Yod-Heh Vav-Heh, Adonai, el eterno Adonai, en visión, diciendo, no temas, yo soy tu escudo. Aquí está mi promesa, soy tu escudo, soy tu galardón y tu premio, tu galardón será muy grande. Abraham respondió, oh Jehová, ¿cómo? No meterme en eso, ok. Oh Adonai, ¿qué me has de dar? ¿Qué me has de dar? ¿En qué me beneficio yo de este convenio? Eso es valentía. Pues cuando el Señor te habla, que tú haces, ay, sí, Señor, lo que tú digas, que no caiga el rayo aquí, por favor. Pero él no, él se para y dice, oh, con todo respeto, con decencia y con protocolo. Y como yo sé que hubo un protocolo, ¿saben cómo? ¿Alguien sabe? ¿Ah? Bueno, no, está bien, eso es bueno, ese es el resultado. Pero ¿cuál es el protocolo? Oh Señor. Oh Adón. Lo colocó en su posición. Oh Señor, ¿qué me vas a dar? Y lo llamó por su nombre. Que eso es otra enseñanza, ¿verdad? Pero lo llamó por su nombre. ¿Qué me has de dar? Pues continuó sin hijos, y el heredero de mi casa será Eliezer de Damasco. Y añadió Abraham, a mí no me has dado descendencia, y aquí me heredará un criado nacido en mi casa. Y aquí que la palabra de Jehová vino a él, diciendo, no será este quien te herede, el que te herede, sino alguien que salga de tus entrañas, será el que te herede. Entonces lo llevó afuera y le dijo, ok, mira cómo va a ser tu vida. Please, siga pensando en vida, ¿ok? Mira cómo tu vida va a ser. ¿Mi vida, Señor? Sí, mira, te voy a enseñar. Y saca afuera y dice, ¿tú ves todas esas estrellas? Así va a ser tu descendencia. ¿Mi descendencia? Sí, porque en el 2021, después de la parashá de Génesis, de Bereshit, ahí va a haber gente hablando de tu vida. Casi 3.000, 4.000 años atrás, o más de 4.000 años atrás, estaba Abraham haciendo un convenio, él solito, sin hijos, y hoy estamos hablando de él. ¿Se habrá magnificado la vida de Abraham? ¿Se habrá extendido, se habrá postergado, se habrá honrado la vida del padre Abraham? Si no fuera por su fe, ¿dónde estaríamos usted y yo, nosotros que entramos al convenio por medio de la fe del padre Abraham? Otra vez, por medio de la fe, ¿verdad? Por medio de la vida. Su vida fue preservada hasta el día de hoy. Pero no está vivo. No está vivo. Pero su memoria está vivita. Y todavía nosotros hoy en día hablamos de él. Ahora, habiendo dicho esto, ahora vamos a el día en que Yeshua se sentó con sus discípulos. Y va a aprender algo. Cuando Yeshua se sienta con sus discípulos, en Mateo capítulo 26, Yeshua se sienta y están comiendo. ¿Ok? Ellos están comiendo. Y de repente Yeshua toma pan. Y lo parte y lo da. Y dice, tomen, coman. Esto es mi cuerpo, dice él, ¿verdad? Ok. Y luego que ellos comen, él viene y toma el vino. Y saca el vino y se lo sirve y le dice, toman, beban, esto es mi sangre. Ok. ¿La sangre es vida o contiene vida? Contiene vida, muy bien, gracias, qué bueno. La sangre no es vida, la sangre es donde está la vida. ¿Y de qué hablamos al principio que era la vida? Si fuéramos el término científico, esas mitocondrias, ese batería que te va a producir vida, ¿verdad? Pero en los labios de nuestro Padre Celestial es la luz. En la sangre está contenida la luz de nosotros. Sin sangre no vivimos. Entonces Yeshua dice, esto es mi sangre. Pero nadie bebió de la sangre de él, ¿no? ¿Qué vivió?
El pan y el vino que representan la vida de Jesús, de Yeshua, ¿verdad? Lo mismo que pasó cuando Melquisedec se sienta con Abraham y ahora en ese pan está la vida y en el vino está la vida de Abraham. Ahora Yeshua le dice a sus discípulos, tomen, coman, que esto es mi vida, mi cuerpo. En esto está contenida la vida. ¿De quién? Que por vosotros es partido, que por vosotros es derramada para el convenio. Nosotros no nos podemos sentar a la mesa con el cuerpo de Yeshua y cortarlo en canto y comérnoslo, ¿verdad que no? Sería una abominación, no solamente para Elohim, sino para nosotros también. ¿Verdad? No podemos hacer eso. Imagínense que yo lo lleve a mi casa y que tenga ahí un cuerpo. No, pero la tipología se transfiere al pan y no estoy diciendo que el cuerpo, la tipología se transfiere al pan y al vino, porque el convenio se hace con vida y la vida está contenida en la tipología del pan y el vino. Por eso es que nosotros, o yo he enseñado aquí y lo vimos en estos días cuando estudiamos el protocolo del Shabbat. Por eso es que cuando usted se sienta a la mesa del Shabbat, nosotros nos sentamos a la mesa del Shabbat, o cuando nos reunimos aquí, ahí tenemos la tipología de la vida. ¿Lo está viendo ahí? Pastor, estoy confundido, no entiendo. Eso no era así para nosotros decir que bueno que comimos juntos. Sí, lo hacemos como memorial de que tú y yo estamos en convenio, comemos juntos, ¿no? Pero la pregunta que yo hice el Shabbat, y esto fue lo que abrió el entendimiento de muchos, fue, cuando tú te sientas a la mesa del Shabbat, está la pregunta, cuando tú te sientas a la mesa del Shabbat y hay pan y hay vino, ¿dónde está Yeshua en esa mesa? En el pan y el vino, ¿cierto? No está sentado across the table. Porque ¿con quién yo estoy haciendo pacto? No es con Yeshua, ¿verdad que no? ¿Es con quién? Con Adonai. ¿Y cómo yo me siento across the table con Adonai? ¿Qué hay entre medio de él y yo? El Mesías. O el pan representa a Yeshua y el vino representa su sangre, ¿cierto? ¿Lo vieron bien? Ahora, cada vez que nosotros nos reunimos y queremos recordar el convenio, ¿qué hacemos? Comemos y vino. No hacemos un convenio nuevo, hacemos la recordación del convenio como él dice. Yeshua dijo, haced esto en recordación de mí. ¿Ok? ¿Cuántas veces el pueblo de Israel hizo memorial en recordación del pacto de que salieron de Egipto? ¿Cuántas veces lo hacen? ¿Con qué lo hacen? O lo hacían con un cordero. Ese Pesaj que se hace la recordación. ¿Cuál recordación? La salida de... Muy bien. Y nosotros hacemos esa recordación. ¿Por qué razón? Porque también nuestra familia, de que somos adoptados, fueron sacados de Egipto. Y ahora que ellos fueron sacados de Egipto, ellos se quedan con el cordero todos los años y lo hacen para recordación de la salida. El cordero no representa, voy a decir algo que a algunas personas les va a chocar, pero ese cordero no representa expiación por ningún pecado. No hay expiación en la Pascua. Lo que hay es memorial. Hay otros sacrificios que se hacen el día de Pascua que son para expiación. La limpieza, la purificación del altar, la adoración a Elohim. El sacerdote tiene que estar purificado, hace sacrificios, etcétera, etcétera, para luego oficiar. Y cuando va a oficiar, entonces hace el sacrificio del cordero. ¿Estamos bien hasta ahí? Ese cordero que él está haciendo no expía ningún pecado. Usted lee la Pascua, lee la ceremonia de la Pascua, se va a dar cuenta. No es una expiación, es un memorial. Eso se hace como memorial. ¿El memorial de qué? La salida de Egipto, ¿verdad? Y ahora nosotros estamos a punto, los apóstoles, los discípulos, están a punto de celebrar la Pascua y de comerse el cordero, pero no era ese día, era el otro día. Entonces ellos cuando se van a comer el cordero al otro día, Yeshua para y dice, ok, vamos a hacer esto muchachos, porque yo no voy a estar aquí mañana. Y ahora este memorial
no solamente va a ser una recordación de la salida de Egipto, sino que ahora se va a dar cuenta la gente que yo ofrecí mi vida y la puse en la mesa como intercesión para que tú puedas sentarte con Elohim y hacer pacto. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿No? Hasta ahora. Ok, si yo voy a hacer pacto con Elohim, ¿tengo que matar a un cordero o un macho cabrío? ¿Tengo que hacer Yom Kippur? No, si yo voy a hacer pacto con Elohim, yo tengo que sentarme a la mesa con el pan y el vino que representa la vida de Yeshua. Y yo al comer el pan y el vino y hacer juramento y decir, tú eres mi Adón de ahora y para siempre. No, tú eres mi Elohim desde ahora y para siempre. Yeshua es mi Adón desde ahora y para siempre. Y Él va a ser mi intercesión. Como no me puedo comer a Yeshua, me como el pan y el vino y le digo, estoy en convenio contigo. ¿Estamos bien hasta ahí? Estamos entrando ahora en la restauración de todas las cosas. Ok. ¿Estamos bien hasta ahí? Vamos ahora a Génesis. ¿Les parece? En el principio, Elohim crea los cielos y la tierra. En su mente, en su cabeza, Él diseña. Él crea el plano. Él pone todas las cosas juntas y separa todo lo que tiene que separar. Y hace el plan. ¿Cómo vamos a combinar los elementos de la tierra para hacer un cuerpo de tal manera que podamos colocar al hombre y que él pueda manifestarse en lo tangible, en lo terrenal? Ok, eso está en la mente de Elohim. ¿Cómo vamos a hacer para que el hombre no viva sumergido en el agua? No va a poder vivir, tiene que vivir sobre el agua. Ok, pues vamos a dividir las aguas. ¿Y cómo vamos a hacer? Porque hay agua abajo y agua arriba. Pues las de abajo las reducimos y sacamos la tierra. Ok, ¿y esa tierra de dónde salió? Porque yo lo planeé. Yo lo decidí así. Yo lo creé. De la nada creé todas estas cosas. Pastor, pero usted cree eso. Sí, pero usted no cree en la evolución. Sí, también creo en la evolución. Yo he visto cómo los hombres hemos devolucionado. Usted que es microbióloga y todas esas cosas, ¿las especies se pueden cambiar de una especie a otra? Especie a otra. ¿Puede ser de un pájaro, un lagartijo o al revés? ¿Verdad que no? Las especies evolucionan en ellas mismas. ¿Verdad? Como el pájaro loco. ¿Sabe cuál es el pájaro loco? El pájaro carpintero. Usted ve que hace 8 millones de años había un pajarito que vio que un gusanito se estaba saliendo por un árbol. Y el pajarito dijo, oh, eso parece comida. Y cuando subió, el gusanito se escondió. Y vino el pájaro loco y hizo, ven, y se reventó la cabeza. Con pico y con todo. Y entonces otro pájaro loco que lo vio dijo, ese gusano me lo como porque me lo como. Y pasaron 1000 años. Y desarrolló un pico bien fuerte. Ahora vamos a ver si el gusano ese va a caer. Y subió el pájaro loco. Y cuando el pájaro loco llegó allá, se agarró del árbol. Gusano, ven acá. ¡Pam! El pico aguantó, pero el cerebro se desparramó por todo dentro de la masa encefálica. No, masa encefálica es el cerebro. Todo esto aquí adentro, el cráneo. Y cayó muerto. Y había otro pájaro loco viendo. Eso no sirve. En 1000 años yo te voy a comer. Se quedó con el mismo pico, pero desarrolló una almohadilla dentro de la cavidad ósea de la cabeza para que cuando el cerebro no se rompiera en canto. Y de repente subió el pájaro, ahora sí quedó, y se agarró del árbol y vio el gusano y se hizo ¡pángana! Pero quedó tan mareado y cayó abajo al piso, pero no habrá otra cosa más que yo pueda comer. El gusano se escondía. Y así pasaron millones de años hasta que finalmente tenemos el pájaro loco rompiendo los árboles y comiendo gusanitos. Y se para y hace... En casa hay un montón, siempre van. Y tú los oyes... Parecen ametralladora. Pero lo tomó 8 millones de años. ¿Usted puede creer eso? No, eso no pasa.
Eso no tiene como que lógica. El pájaro loco fue creado como pájaro loco. Así fue como Elohim lo creó y así fue como él está hasta hoy en día. Esas son las cosas que poco a poco no hacen sentido de la evolución. Ahora sí es verdad que en la evolución, por ejemplo, mire cómo funciona la evolución. Aquí en Estados Unidos tenían un problema y que habían eliminado los werewolves o los lobos porque eran peligrosos para la gente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando eliminaron los lobos, los elk o los alces se multiplicaron demasiado. Entonces empezaron a comerse toda la vegetación. Cuando se comieron toda la vegetación, entonces se secó. Y cuando llovía, producían derrumbe. Entonces empezaron a traer los lobos otra vez. Los lobos empezaron a comer los alces, ¿verdad? Ahora la vegetación dura más. Y ahora los alces, pues hay que ir a cazarlos. Se puede cazar alce, usted va y ¿verdad? Hay una temporada para eso. Y también hay temporada para matar a los lobos porque son muchos. Y no queremos crear un balance. Cuando hace frío en las montañas, ¿qué hacen los alces? Bajan. Y cuando viene el verano, suben. Eso es evolución. Están viendo un cierto tipo de evolución. El color de la piel, los ojos. Los ojos es una de las evoluciones más maravillosas que existe. Porque si usted se fija en los gorilas, tienen los ojos negros completos. No tienen la parte blanca. Entonces cuando ellos miran, ellos pueden mover el ojo y usted no sabe para dónde está mirando. ¿Verdad? Pero ¿cómo se comunican unos a otros? Y le hace así. Y el otro mono le dice, mire, ¿para dónde tú estás mirando? No veo para dónde estás mirando. Pero el ser humano tenemos esa cosa blanca. ¿Qué pasa? Que cuando yo miro a Alberto, le hago así. Alberto viene y hace, mira para donde yo estoy mirando. ¿Por qué razón? Porque tenemos que comer. Y a lo mejor detrás de él está el alce y no nos podemos mover. Y yo le digo, Alberto, ay, Alberto, ahora, Alberto. Hugo. Pero ahora usan mucho hasta en la foto. En Puerto Rico. En Puerto Rico. Esa es una de las evoluciones más maravillosas que el hombre ha tenido. El hombre evolucionó en eso, en el ojo. El ojo, nosotros necesitábamos comunicarnos y teníamos que tener ese estilo, ¿no? Ok. Ustedes no me ayudan. ¿Qué tú dijiste? Más rápido. Ok. Entonces, en su cabeza Elohim crea todas las cosas, ¿verdad? En Bereshit, lo que dice Bereshit, la palabra Bereshit, lo que significa que aquí adentro, la letra B, eso yo se lo he enseñado anteriormente y ustedes lo han visto. Creo que todavía tengo la gráfica aquí que usé esta mañana. Vamos a decirlo, no la tengo, no importa. La letra B, ahí está. La letra B es así en el paleohebreo. Eso significa dentro o una casa. Y luego la próxima letra es la resh, que la resh es esta cabeza que está aquí. Eso es una resh, que se escribe así en el hebreo ahora, normal. Ese es resh. Dentro de la cabeza. Ok, dentro de la cabeza, ish es la próxima palabra, Aleph Shin. Aleph Shin significa fuego, pero es fuerza y el Shin es unos dientes. Los dientes rompen, dividen con fuerza. ¿Qué hace Elohim en su cabeza? Rompe, divide las cosas y les da función. La próxima letra es la Yod, es una mano. Le da función, un brazo en acción. Y le da función ¿para qué? Y el fin es la Tav, que es el propósito o la meta o hacia donde él se dirige. Bereshit, la palabra Bereshit es en la cabeza Elohim accionó y dividió todas las cosas con un propósito. El problema que nosotros tenemos es que ese propósito todavía no lo tenemos claro. No está claro. Todos nosotros creemos y aseguramos que el Señor tiene un propósito conmigo y solamente conmigo. Y eso pues tiene cierto nivel de verdad. Pero hay un propósito que es más grande, que es más global, es más comunitario. Se trata más de nosotros y no tú como individuo. Las personas hoy en día
¿por qué la gente no quiere tener hijos? ¿Alguien me quiere decir? Dígame una sugerencia. No quieren tener hijos. ¿Por qué? Porque cuesta mucho dinero, ¿verdad? ¿Y por qué más? Porque es mucha responsabilidad, ¿verdad? Economía es responsabilidad igual. Yo quiero, ¿qué voy a hacer con todo el dinero, los millones de dólares que me voy a ganar si no tengo hijos? ¿Verdad? Aunque trabaje poco, voy a tener dinero porque no tengo hijos. ¿Qué tú me dijiste, Elisa? No se quiere multiplicar, eso es una de las razones. Muy bien. Ahora, la razón número 1 que una persona no quiere tener hijos es porque no quiere compartir su vida con otra persona. No quiere esa responsabilidad. Los matrimonios, la vida matrimonial ya se acabó. Eso ya, hoy en día, eso es como si no existiera, excepto aquí. Si usted quiere estar aquí, quiere casarse, quiere estar con una muchacha, cásese. Venga donde el pastor, cáseme por favor, porque yo quiero estar con esa muchacha. Y ella quiere, todavía no se lo he preguntado. Mío, pero a la cosa bien. A la cosa bien. Pero si la muchacha dijo que sí, los padres dijeron que sí, a menos que viva sola, ¿verdad? Y ustedes dijeron que sí, no se vayan a vivir juntos, porque no tengo la responsabilidad de compartir mis cosas contigo. ¿Qué responsabilidad tiene? Ay, que yo te amo. Usted le dice, muchacha, usted le dice, de mi maíz ni un grano. Hay matrimonios que se casan y dividen las cosas. Tú pagas tal cosa, yo pago tal cosa, y tú lo tuyo, yo lo mío, aquí casados nosotros. Pero tú sabes. Hello. Se supone que, mire, porque son ¿cuántos? Y entonces tienen hijos. La responsabilidad de compartir tu vida con otra persona no la quieren. Por eso no se casan. Porque no quieren ser, no es porque no quieran casarse, porque casarse quieren. Lo que pasa es que no quieren la responsabilidad. Quieren ser amigos con beneficios. Fírmame el papelito. Como decía la gran profeta Beyoncé. Put a ring on it. Ay, Padre, perdóname que esa mujer, Dios mío. La responsabilidad de tener un hijo solamente requiere que dejes de ser tan egoísta y pases algo para adelante. Yo debería decirlo más fino, pero se oye bien, ¿verdad? Deja un legado, prepara a una persona, no tú solo. No, pero es que los hijos cuestan mucho dinero. ¿Y para qué tú quieres el dinero? Para irme de vacaciones. ¿Solo? Muchachos, yo la paso bien solo. Las mujeres que no quieren tener hijos, cuando llegan a los 45 años, ¿qué pasa? Se frustran. Se sienten incompletas. ¿Y con qué lo cubren? Con gatos. No, con gatos. ¿Verdad? No, ya, mi nuera no ha llegado a eso, pero tiene gato. ¿Con qué cubren esa responsabilidad? Con gato. Mire, el gato es lo más fácil que hay que tener. Trate de tener un perro y trate de tener un perro como el mío. Como los dos míos, un Beagle y un German Shepherd. Ay, Dios mío. Tengo que compartir mi vida con la pastora, con los hijos, con los perros, con las gallinas, vamos a serio. El hecho de tener hijos. Cuando Abraham salió de su tienda y el Señor le dijo, ¿tú quieres ver tu generación? Mira. Y hasta hoy en día estamos hablando de eso. Esa es la idea de tener hijos. Pero hijos como los tuvo padre Abraham. Hijos que tú sabes que van a caminar en justicia y rectitud. Porque yo conozco a Abraham y sé que él va a enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos el camino de Jehová. Y lo dice así. ¿Se acuerdan dónde dice eso? Alguien que me diga, los estudiantes. Muy bien, Génesis 18, 19. Ahí dice claramente lo que Abraham hizo. Entonces nosotros no queremos la responsabilidad porque queremos los chavos para mí, para poderme ir de vacaciones. Y cuando tú te mueres y cuando te pones viejito, para un asilo, nadie te cuida. Entonces viene donde el pastor, chico, pero... No, mentira. Mire lo que dice.
En la mente Elohim crea todas las cosas y lo tiene ahí listo. Lo primero que hace Elohim es expresar esto. Y no sabemos cómo lo expresó, porque ahí dice, y dijo Elohim, ¿verdad? Pero como nosotros no tenemos una experiencia supernatural en el mundo espiritual, no sabemos cómo Él lo dijo. No sabemos cómo Él dijo, sea la luz. Nosotros en nuestra interpretación humana, porque nosotros tenemos tiempo y espacio, decimos que con la palabra Él habló y dijo una cosa. ¿Y qué dijo? Sea la, ¿qué es la luz? La vida. No estamos hablando de esta luz. Ni estamos, como le dije al principio, no estamos hablando de la luz del entendimiento, ni la luz del razonamiento. Estamos hablando de la vida. Y pusimos un ejemplo biológico que son las mitocondrias. Yo creo que va más allá de las mitocondrias. Porque todos esos planetas y todo ese universo, todo eso, algo tiene que haber allá afuera que Él haya creado, que de alguna manera también tiene luz y no son mitocondrias. Por ahora, yo entiendo, ¿verdad? La comunidad científica entiende que son los extraterrestres mitocondrios, porque dicen que son extraterrestres. La mayoría de los científicos concuerda que la mitocondria es un elemento de fuera de la Tierra. Obviamente lo es. ¿De dónde es entonces? Del cielo. Del cielo. Ok, Elohim crea la luz. La luz es la vida. Luego, en todo el capítulo, él comienza a bará. Bereshit, bará, Elohim, et Shemaim. Eso es lo que dice en hebreo. Bereshit, en el principio, o aquí adentro, en la cabeza, Elohim dividió. Bará significa dividir. Es crear, pero no es crear como decir, puf, sino que lo creado lo divido. Elohim, y no lo divido, no, en realidad no lo divido, lo separo. Dividir y separar es diferente. ¿Por qué? Cuando tú divides es lo mismo, haces dos, pero cuando tú separas es que le das función a una cosa y a la otra. Esta silla tiene una función. Si está fusionada con este stand, los separo para que cada uno cumpla su función. La función del stand es sostener el iPad, la función de la silla es sostenerlo usted, ¿verdad? Eso es separar. Bará significa separar. En el principio, Elohim en su mente separó cómo iba a funcionar el cielo y fijó lo que va a funcionar en la tierra. El cielo representa el mundo espiritual, la tierra representa el mundo tangible. ¿Usted sabe lo que es el mundo tangible? ¿Alguien me puede describir el mundo tangible? ¿Qué más? Lo que puedes ver, ¿qué más? Oír, ¿qué más? Pero ya lo resumiste todo, de uno a uno. Tocar, oler, ver, ¿qué más? Gustar con el gusto. Y el último es el tacto. Son 5 sentidos. Fuera de eso no hay ningún otro, ¿verdad? El de la mujer, que es el sexto, que es averiguar. Mira, Lisa. Mira, las dos Lisa están más serias que un chavepán. No es averiguar, por favor, muchacha. Entienda. Muy bien, Lisa lo puso más bonito. Es tener la suma sabiduría e inteligencia. Está bien. No, yo sé. ¿Qué tú dices? ¿Qué tú dijiste? Y lo lograron. Claro, chacho. Y Alberto dice, no, ella tiene toda la razón. Que diga lo contrario. Yo, gracias a Dios, mi esposa no está aquí, así que puedo decirlo. ¡Ahí está la reina de la compañía! Me estaba yendo. Ok, mi amor. Gracias. Sí, tú eres la más sabia, la que más averigua todo. La que sabe. Y se te está velando y voy a agarrar por el cuellito. El sexto sentido de la mujer es esa percepción que no tiene nada que ver con lo físico. Se siente en lo físico, pero no es físico. Los hombres tenemos esa percepción también. La mujer, lo que pasa es que la mujer está menos distraída. La mujer se enfoca, el hombre no. El hombre hace una cosa, sale de eso y lo deja ahí y sigue. ¿Qué más hay que hacer?
La mujer termina algo y se la queda observando. Ok, lo terminamos, chévere, déjame que no haya que lo interrumpa. Nosotros lo terminamos, lo ponemos ahí, ¿qué más? Entonces perdemos esa sensibilidad, ese gut feeling que está dentro de nosotros, que nos puede librar de muchas. No sé si cuántas veces a usted le ha pasado que usted le pasa algo y usted dice, caramba, yo lo sabía. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. ¿Sabe cuándo lo perdimos? Cuando entramos a la sociedad y fuimos a la escuela. Porque los niños, los niños lo mira a usted y dice, la verdad es que mi hijo me dice, papá, you have a big belly. Y yo le digo, no, mi hijo, mira, yo me siento flaquito. No, papá, you're fat. Así. Ellos lo perciben, lo ven, lo sienten y lo expresan así, fácil. Nosotros lo percibimos, lo vemos, lo sentimos, pero nos quedamos callados porque la sociedad nos enseñó a controlarnos. Y muchas veces perdemos amistades, perdemos negocios o perdemos hasta la vida porque la sociedad nos dijo, no digas nada. ¿Sí? Y ahora más, ahora tú no puedes decir si hay una persona que parece un terrorista o tú no puedes decir si hay un pedófilo que está tratando de tocar a tus hijos porque podría ser un insulto, etcétera, etcétera. Cosas así que la sociedad nos sigue moldeando y nos sigue llevando porque la sociedad de hoy en día no le interesa la vida, ¿qué le interesa? La muerte del otro. Los líderes no quieren morir y ellos te ponen cualquier cosa en el cuerpo con tal de matarte, pero a ti no. Yo no, porque yo soy libre de... No, yo soy grande, a mí no. Cuando Elohim crea la vida, la coloca, ¿dónde la coloca? ¿Alguien me puede decir? En ninguna parte, solamente la creó. Porque la vida en sí requiere de ciertos parámetros para su manifestación. Requiere ciertos parámetros. Esos parámetros de la vida están listos, divididos aquí en el cerebro de Elohim, si fuera que tiene un cerebro, ¿no? Pero en la mente de Elohim, él tiene todo ya dividido. ¿Cómo va cada cosa? Bereshit, todo está allí. En esa palabra está encerrado todo. Luego, ese plan, esa idea, eso que vamos a hacer, se llama el espíritu. Porque no se queda aquí, sino que esa idea empieza a revolotear sobre el caos. Eso lo hablé yo ayer en el video y esta mañana también. ¿Dónde estaba el caos? En las aguas, ¿no? En los océanos, en el abismo, en las tinieblas. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Nada. No había nada, era caos. Porque caos es nada. Entonces la idea sale de Elohim. Y es lo que nosotros llamamos el espíritu y se coloca sobre el caos y empieza a revolotear sobre el caos, hover. Y entonces viendo el caos, esa idea necesita una forma de manifestar lo que está en la mente de Elohim. ¿Y qué hace Elohim? Él crea la sabiduría. De hecho, no dice crea, dice adquiere. Adquirir no es lo mismo que crear, porque crear tú lo haces de la nada. Pero adquirir significa que la sabiduría estaba allí en el plan. Lo que hacía falta era saber cómo ejecutarlo, cómo hacerlo, que es sabiduría. Sabiduría no es inteligencia, sabiduría es, tú sabes lo que es, pero no sabes cómo hacerlo. Los que son universitarios aquí, muchas veces... Yo creo que la mayoría de las veces se embotellan un examen para pasarlo. Y después cuando van a la vida no saben cómo ejecutar lo que aprendieron, porque yo lo que hice fue embotellarme el conocimiento. Pero la sabiduría no se embotella el conocimiento, la sabiduría ve las herramientas y sabe cómo usarlas. Aprende a usarlas y entonces ahora cuando ve el plan, lo hace. Cuando ve el espíritu, lo puede hacer. El espíritu es el plan de Elohim. Él estaba en Bereshit, el espíritu, es de Elohim. Y ahora lo envía para que todo lo que Elohim dice se haga. Pero para Elohim, para él poder hacerlo, necesita la sabiduría. La sabiduría es saber utilizar todas estas herramientas. La energía está allí. ¿Cuál es la energía? La vida. La vida está allí.
El elemento principal, lo más importante que Elohim ha hecho es la vida, pero necesita acomodarla y darle vida a cada cosa. Todo tiene vida, ¿usted sabía eso? Todo tiene vida. Inclusive esta silla que usted parece que diga que no tiene vida, usted puede agarrar un microscopio, empezar a dividirlo y a ver, si esto no tuviera vida, esto no se pudriría, no tendría, no se daña, no se descompone, ¿no? Pero como tiene vida y está manifestada en lo material, tiene un término. Y ese término empieza a decaer hasta que se descompone. La vida no necesariamente es una persona que abre los ojos y camina y habla. Esto es una manifestación de la vida, una función, la función de este cuerpo. Pero hay vida en muchas otras cosas. Ahora Elohim tiene la vida, el elemento, tiene el caos y viene el espíritu, se coloca sobre el caos y de repente la sabiduría comienza a manifestar el plan en medio del caos. Y lo primero que hace es traer vida, que quiere decir que separa la muerte de la vida. ¿Estamos bien ahí? ¿Qué quiere decir separa la muerte de la vida? La muerte, el mal, la oscuridad, las tinieblas. En el otro lado está la vida, el bien, la luz. Ahora del caos empieza a acomodarse las cosas y a separarse. Entonces ahora hay caos, pero también hay vida. Orden, caos. Y cada cosa empieza a tomar su forma. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿No? Yo sé que me ha pasado el tiempo y necesito llegar a un punto bien importante antes de continuar. Que tengo que continuar porque Génesis tiene 3 partes y solamente he cubierto una, la vida. Ahora, cuando se dividen las cosas, Elohim dice, wow, eso está bueno. Me gusta porque hay diferencia entre la muerte y la vida. Hay diferencia entre la luz y las tinieblas. Muy bien. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Ok, necesitamos crear un espacio sagrado. Porque el espacio sagrado me va a ayudar a manifestar el resto de las funciones de la vida. ¿Y cuáles son esas funciones? Los mares, las montañas, los árboles, los animales, la semilla, ¿verdad? La grama, los peces, las aves del cielo. Y empieza a manifestar todo. Y cuando de repente ve, wow, en mi mente está todo listo allí. Yo veo todo, lo veo todo clarito. Hay un espacio sagrado y veo los árboles. Y veo la grama subir. Y veo las plantas dar fruto. Y veo todo con vida. Y vi todo y veo que, wow, esto es bueno. ¿Verdad? Todo lo llamó bueno. Y después dijo, ¿qué más tengo que hacer aquí? Bueno, quiero a alguien que se meta ahí dentro. Yo no me puedo meter. Él no se puede meter. Porque si Elohim se mete en esto, tendría que bajar de la categoría de eterno al nivel finito. ¿Qué quiere decir? Que tendría que salir de lo que es para siempre, lo que está dentro de aquí, para poder llegar a esto que empieza, pero tiene un fin. Él no puede hacer eso. Porque él no tiene ni comienzo, ni tiene fin. Entonces, ¿qué él hace? Ya tengo todo esto. La primera cosa que él creó, él dijo, entonces dijo Elohim, sea la luz. Pero las otras cosas que él hizo, y hágase esto, y haya una bóveda, produzca la tierra, entonces haya lumbrera. ¿Ves cómo todo dice? Y de repente en el verso 26 dice, hagamos. ¿Por qué hagamos? Porque ¿con quién estaba con él cuando se hizo todas estas cosas? ¿Sabe qué es lo que estaba con él? Él, que tiene el plan, la sabiduría, que es la forma de hacer el plan, y la vida. Entonces, él le llama a la sabiduría y llama a la vida y le dice, hagamos. Esa es mi propuesta. Amén. Proverbios 8 habla de eso. Esa es mi propuesta. Mi propuesta es que cuando él dijo hagamos, no es que había una corte de ángeles, como nos han enseñado, por lo menos esa es mi propuesta. Mi propuesta es que él, con la sabiduría y con la vida, dijo hagamos al hombre. Pero fíjese bien, escuche bien, preste atención, porque vamos a un lugar. Cuando él dice hagamos, él toma de sí mismo y entonces hace. Porque cuando él dice hagamos, él dijo
a mi imagen y conforme a nuestra semejanza. Vamos a leerlo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Como Elohim, con sabiduría y con vida. Y a nuestra semejanza, y conforme a nuestra semejanza, que tenga la misma intención y propósito que nosotros tenemos. Y la intención y propósito de Elohim siempre es de vida, sabiduría. Eso fue lo que Elohim más hizo. Ahora dijo, ok, vamos a hacer a este hombre que se parezca a nosotros y que tenga la misma intención que tenemos nosotros. La sabiduría es sabia y Proverbios 8, lo puede leer después completo, no lo tiene que leer, no lo vamos a leer ahora, pero mira lo que dice aquí al final. En el Proverbios 8, chequéate esto, al final dice, porque el que me halla, y el Proverbios 8 está hablando de la sabiduría y cuándo fue creada. El que me halla, ¿halla qué? Y obtiene qué. So, si usted quiere juntarse como hombre, usted necesita sabiduría. Y una vez tiene sabiduría, va a hallar la vida. Y Elohim lo va a favorecer. O sea, eso es lo que yo estoy buscando. Yo estoy buscando es alguien que tenga la sabiduría para preservar la vida. Eso es importante. Vuelvo para Génesis. Vamos para Génesis. Génesis capítulo 2. En el capítulo 2, estamos bien. Yo sé que me estoy pasando un poquito de tiempo, por favor. Sí, no se me vaya, no se me vaya. Volví a Proverbios 2. Génesis capítulo 2. Dice, cuando Elohim crea todas las cosas y las termina, diga conmigo, las termina. Así fueron terminados los cielos y la tierra y todos sus ocupantes. Cuando Él termina, Él dice que en el séptimo día de la creación, ¿qué hizo Él? Reposó y descansó. ¿Qué quiere decir eso, Lisa? ¿Qué quiere decir eso? Se sentó a reinar sobre su creación. La pregunta que yo he hecho, y esta mañana tuvimos un poquito de choque, fue, entonces no hubo más trabajo y reposo, porque Él terminó todo y todo está hecho. ¿Habría Shabbat o fue the ultimate Shabbat? The ultimate Shabbat, which means entra en el reposo del Eterno. So, unos dijeron, no, sí, porque tuvo que arreglar las cosas, las plantas tuvieron que crecer otra vez, hizo el trabajo y qué sé yo qué más. Y cuando venía el Shabbat lo guardaba y el hombre empezó a guardar Shabbat, y etcétera, etcétera. Se oye bien y no es que niegue eso, pero consideren lo siguiente. Probablemente él dijo, ya terminé todo, este es el reposo, cuando yo termine todo. ¿Ok? So él dice, aquí está todo listo. Muy bien. Después tocamos más ese tema, lo dejo con esa rasquiña. Pero ¿qué dice el pastor? ¿Qué quiere decir eso, pastor? Por favor, díganlo. Ahora no, vamos a otra cosa. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Verso 4. Y verso 5 dice, aún no había ningún arbusto, ¿verdad? Ni había germinado ninguna planta en el campo, porque Adonai no había hecho llover sobre la tierra, sino que subió un gran vapor y no había quien la cultivara. Entonces, ¿qué Él hace? Le da vida a la tierra. ¿Cómo le da vida a la tierra? La junta, la prepara, y prepara un cuerpo, y ese cuerpo necesita quien lo maneje, y ahí pone al hombre. ¿De dónde sacó al hombre? ¿Ya el hombre estaba creado? ¿Cómo lo creó? Con sabiduría y con vida. Lo creó aquí, pero el hombre ahora necesita un cuerpo. ¿Para qué? Para que se manifieste. No es crear el cuerpo ya está creado. Los elementos, quiero decir, están creados. Lo que hace falta es juntarlos y separarlos de la tierra y colocar ahí al hombre. Cuando coloca el hombre allí, el hombre, entre comillas, nace, ¿verdad? Se le entrega un cuerpo. En ese instante, el hombre empieza una decadencia o empieza sus días están contados, empieza sus días a contarse. Pero no creó el hombre eterno, no, Él lo creó para no morir, no lo creó eterno, lo creó para no morir. Pero lo creó también con la capacidad de morir. ¿Usted sabía eso? No lo creó eterno, lo creó
con la capacidad de morir, pero lo creó para vivir. ¿Y cómo yo sé eso? Pastor, pero ¿cómo usted sabe eso? Usted no estaba ahí. Y esos son inventos. ¿Ellos fueron creados eternos? No, porque sí, porque fueron creados según Adonai. Claro que fueron creados según Adonai acá. Pero en la tierra son ¿qué? Finitos, corruptibles, se puede morir. Y Elohim lo coloca ahí, pero el hombre puede morir. ¿Y qué hace entonces? Yo no quiero que el hombre muera. Pues entonces vamos a ponerlo ¿dónde? En un jardín. Y lo hace, Adonai hace florecer un jardín, planta un jardín. Y hace que las hierbas crezcan. Y crezcan los árboles. Y árboles lindos. Mire, árboles lindos, como dice aquí. Verso 9. Hizo Elohim, Jehová hizo brotar de la tierra toda clase de árboles atractivos a la... uno de los sentidos más importantes es la vista. Son atractivos para la vista. Y buenos para comer, para sobrevivir. También en medio del jardín, el árbol de la vid. Wait a minute. ¿Qué puso ahí? El árbol de la qué. Pero ven acá, el hombre no era eterno. Lo creó para vivir eternamente, pero con la capacidad de morir. Mientras estaba en el jardín y tuviera el árbol de vida, ¿qué iba a pasar? Elisa tradujo hace unos años el libro de Dinadai, que habla acerca de los árboles. ¿Qué representan los árboles? Ese rey, el rey. El árbol es un rey, donde todos buscan sombra debajo y los pájaros hacen nidos sobre. El rey es una tipología de un árbol de vida. Por eso es que representan dos árboles. Por eso es que el jardín se representa con un árbol de vida y el otro árbol del bien el mal. ¿Ok? Ahora el hombre con la capacidad de morir, el padre le dice, toma, te voy a dar un árbol para que vivas. Ah, qué bueno, chévere. ¿Y cómo hago? Te lo comes y sigue viviendo. Ah, o sea que tengo que comer. Sí, tienes que comer. Ah, pero de aquel no coma. Pero ¿y qué pasa si como de aquel? Pues si comes de aquel, entonces estás caminando fuera del plan. Y vas a crear tu propio plan. Lo que Elohim tenía aquí, él dijo, esto es mi espíritu. Toma, esta es mi idea, corre con eso. No comas de este, porque entonces tú vas a crear tu propia idea. Y de ahí viene el contraste entre el espíritu del hombre y el espíritu santo, el espíritu de Elohim. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Hace que nuestro espíritu se calle la boca para seguir el espíritu de Elohim. ¿Y qué hace el espíritu de Elohim? Traer vida. Porque el espíritu de Elohim se mueve sobre el caos, y mientras está sobre el caos no puede hacer nada hasta que la sabiduría entre, hasta que el hombre sea sabio. Ay, Dios mío, tengo que usar sabiduría. El Padre dijo que si yo guardo el Shabbat, el Padre dijo que si yo hago estas cosas, yo voy a vivir. Pues entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Seguir nuestra idea o la idea de Elohim? La de Elohim, el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo conoce lo más profundo del corazón de Elohim y Él conoce lo más profundo de mi corazón. Por lo tanto, cuando Él le dice, de aquel árbol no comas, porque vas a despertar a la conciencia de que tú tienes la capacidad de crear como yo. Y no quiero que tengas esa conciencia. Quiero que te mantengas caminando conforme a mi plan. Porque mi plan, ¿qué produce? ¿Y tus planes qué producen? Entonces el hombre el hombre está en Shalom. El hombre está viviendo en un Shabbat eterno. Eso es lo que les quería decir ahorita, pero no se lo voy a explicar ahora. Él vive en un Shabbat eterno. Ya todo está terminado, todo está perfecto y funcionando perfectamente bien. Por lo tanto, no hay necesidad de trabajar para reposar. Sino que estamos en un eterno reposo. Está todo, como yo dije, la máquina bien aceitadita corriendo y nadie la va a parar. Esto va a seguir así. Cuando de repente la mujer sé cómo tiemblas. La mujer se le ocurre tener una conversación con sus miedos.
La serpiente, ok, esto es tradición. Todo el mundo tradicionalmente acepta que era una serpiente real. La mayoría en la sabiduría convencional, la mayoría de los estudiosos de la Biblia han acordado o han aceptado de que es metafórico, no es una serpiente real. ¿Por qué razón? Primero, la serpiente no habla. Segundo, la serpiente no come polvo. Entonces, aunque nosotros no podemos dejar de verlo como una serpiente, porque si hay algo que nosotros le tenemos miedo es a las serpientes, tenemos que mantener esa imagen para no perder la perspectiva de que eso produce muerte y ese es nuestro miedo más grande, la muerte. La mujer tiene una conversación con respecto a la muerte. ¿Por qué la mujer conversa con respecto a la muerte? Porque a la mujer no se le dijo todo. El hombre se suponía que le diera la conversación y le dijera, tú estás hecha a imagen y semejanza de Elohim. Él nos dio la capacidad y la sabiduría para ser como Él. Mujer, vamos a hacer lo que Él dice. Vamos a guardar todas las cosas y tú y yo vamos a estar bien. Mira, nuestro trabajo es aprender a separar cada cosa por su nombre. Empezaron a separar los animales por su nombre, ¿no? Eso es lo que hacía Adán. Y no había ayuda para él. Entonces, ¿para qué se le dio a Adán? Una ayuda. ¿Para qué? Para que siguiera separando las cosas como Elohim lo hacía. Elohim lo hacía. Entonces, ¿cuál era entonces el ciclo? Vamos a tener hijos. Nuestros hijos les vamos a enseñar lo mismo. Y así nuestros hijos. Y todos vamos a vivir en un eterno shalom, en un Shabbat eterno. Pero la mujer no sabía todas estas cosas. ¿Por qué yo sé que no sabía todas estas cosas? Porque cuando la serpiente, ¿no?, le dice, ¿con qué Adonai le ha dicho que no pueden comer de todos los árboles? Y él, no. Él dijo que no comiéramos, de todos los árboles podemos comer, pero que de ese árbol no comemos y ni siquiera podemos tocarlo. ¿Cómo que dijo que no puedes tocarlo? Sí, ni tocarlo ni nada de eso. Ay, nena, no te preocupes. ¿Quién sabe si conociendo el bien y el mal vas a ser como él? Y ellos eran como Adonai. Por eso es que yo sé que la mujer no sabía que ella era como Adonai. Conociendo el bien y el mal, le dice. El hombre tenía que haberle dicho a la mujer, mujer, tú y yo tenemos la misma capacidad de Adonai y tenemos que reproducir esa capacidad, porque eso fue lo que él me dijo. Él dijo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza y que se enseñoreen y que se reproduzcan y que se multipliquen, que sean, ¿verdad? Entonces, la mujer no sabía eso. Eso ya acá en mi mente novelística, ¿verdad? Y el hombre está mirando a ver, déjame ver si ella come. Y cuando ella come, ¿qué pasa? ¿Qué pasó cuando comió? Nada. Y el hombre dijo, no explotó, así que yo como también. Te hice reír, ¿viste? Estaba esperando ese momento de hacerte reír. Agarra la fruta y se la come. Se come la fruta. Y al comerse la fruta, ¿pasó algo? No, pero supieron que hicieron algo malo. Saber que tú hiciste algo malo es estar desnudo. Porque tú no quieres que nadie se entere. ¿Verdad que sí? Tú quieres taparlo. Estar desnudo no es la parte, lo sexual que representa el mundo. Estar desnudo es estar expuesto y que se vean todos tus flaws, tus fallas, tus defectos, tus errores. Entonces ellos se dieron cuenta que tenían un error. Eso se traduce en estoy sin ropa. Me pueden ver. Entonces ellos, a rayos, alguien se va a dar cuenta de lo que yo hice. Elohim se va a dar cuenta. Y cuando oyeron la voz de Elohim, en vez de ir a donde estaban antes, donde se suponía que estuvieran, que caminaban con la sabiduría y que la vida les enseñaba las cosas y que Adonai les había provisto del Mesías, del Memra, de la palabra, de la sabiduría, para que caminara con ellos. Y la voz de Adonai andaba con ellos. Y en la mañana, digamos que hubiera mañana, ¿verdad? Ellos se encontraban en el mismo punto. Y la voz de Adonai llegaba y les decía, esto es lo que vamos a hacer hoy. Y seguían. Entonces, de repente se esconden acá atrás. Y llega la voz al sitio donde se supone que estuvieron. Y adiós, no está Adán, ¿no? ¿Dónde está?
Adán, ¿dónde está? Y él le dice, oí tu voz y tuve miedo. Y él le dijo, ¿quién te enseñó que estás desnudo? ¿Es estar desnudo o quién te enseñó a tapar tus errores? ¿Quién te enseñó a tapar tus errores? No, tú sabes que yo me hice esta ropita porque yo puedo ver todo. ¿Cómo que tú te puedes ocultar de mí? Yo puedo verlo todo. ¿Quién te enseñó a ti que te taparas de mí si yo puedo verlo todo? ¿Sabría la voz de Adonai que él falló? Pues claro. Ahora, ¿se destruyó el jardín? ¿Se acabó todo? No. Eso lo hizo Adonai para ellos. El reino se va a quedar. Cuando tú fallas, el reino se queda igual. Ahora, entonces, Adonai le dice, ¿quién te enseñó que tú estabas... ¿Quién te dijo eso que te tapara? Si yo puedo verlo todo, ¿por qué te tapa? Y entonces viene y le dice, caramba, chico, tú sabías que si tú fallabas ibas a morir. Y yo decía, sí, pero yo no morí. Eso es lo que tú no sabes. Porque ahora se suponía que tú produjeras vida. Y desde ahora la tierra va a ser maldita. Ahora no vas a producir vida. ¿Qué es lo que va a empezar a producir? Muerte, cardos y espinas, sudor, trabajo. Antes no sudaba, antes comía sin el sudor de su frente. Ahora va a tener que sudar para poder comer. ¿Ven cómo el Shabbat como que guardaban Shabbat o era un Shabbat eterno? Entonces viene y lo agarra y dice, ángeles, coloque querubines, pónganse aquí al lado del árbol de la vida para que no coma de ese árbol y se quede así permanente. ¿Cómo iba a vivir así permanente? Vivir en un estado de maldición permanente en la que lo único que va a producir permanentemente es muerte, caos, tinieblas, todo eso. Entonces ahora lo dice, no. Primero, yo soy tu soberano, yo fui el que hice todas estas cosas y te las di a ti, así que ahora no puedes estar en este reino. Y la mesa del Shabbat se rompe. Se rompe el pacto. Y ahora el hombre está afuera. Y cuando el hombre está afuera, mira desde lejos el reposo. ¿Verdad? Y entonces, desde ese momento en adelante, como yo dije ahorita, la devolución del hombre comienza. Devolución, la muerte, empieza a llegar hasta nosotros, hasta este día. Porque en ese tiempo duraban años y cientos de años y cientos de años. Se suponía que duraran más de 1000 años. Se suponía que duraran eternamente comiendo del árbol de la vida. Pero no, ya no hay esa oportunidad. Entonces ahora empieza la decadencia. ¿Por qué no se murió inmediatamente y es una decadencia? Porque es un pacto con la tierra, con el sol y con la luna. ¿Usted sabía que Elohim tiene un pacto con esos elementos? El libro de Jeremías dice, mientras mi pacto con la luna y con el sol y con la tierra permanezcan, así permanecerán Judá y Leví delante de mí. ¿Ok? So ahora tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que ahora no tenemos acceso a la vida. ¿A qué sí tenemos acceso? La muerte ya está. ¿A qué tenemos acceso? ¿Cuáles son los 3 elementos que dijo Elohim? Hagamos. Y Adonai. El que origina todas las cosas, la sabiduría y la vida. Ahora la vida no la tenemos, porque estamos destinados a morir. ¿Qué nos queda? ¿Y qué entonces representaría Adonai hoy en día? Adonai representa la rectitud. Rectitud, diga conmigo rectitud. ¿Qué quiere decir eso, pastor? ¿Qué representa la rectitud? La ley. La ley representa la rectitud. ¿Qué necesitamos entonces? Sabiduría. Si nosotros hallamos sabiduría, caminamos en rectitud. ¿Y cuál va a ser el resultado? Ahora están viendo cuál es el proceso de volver al shalom.
¿Cómo volvemos al shalom? ¿Cómo retornamos a donde estábamos? Retornamos cuando escuchemos la voz de Adonai y cuando apliquemos sabiduría. ¿Cuál es el propósito? Y termino. No he dicho termino. ¿Quién fue la que puso lo de los 7 términos? Ay, pastor, ya. Isabel Anuska. Este es mi fin, mi final. Mi final. Único final, el único. De hoy en adelante, usted conoce el plan inicial de Adonai. El plan inicial de Adonai, ¿cuál es? Vida. Diga conmigo otra vez, vida. Duro, cierre los ojos y diga vida. Todo lo que usted haga de ahora en adelante debe representar vida. La sabiduría le va a traer vida. Por lo tanto, cuando usted aprenda la ley, no la aprenda por guardar un mandamiento, apréndala para producir vida. Cuando usted se converse con una persona, piense en esa persona como un ser humano. No piense como un hijo del diablo, gentil, pagano, de una religión de error y de falsas. No piense ya eso. Estamos cansados de falsas doctrinas. Estamos cansados de paganismo, de gentiles y de ateos y toda esa cosa. Empecemos a ver a nuestro compañero como un ser humano que quiere vida. Podrá estar equivocado, podrá estar en la religión equivocada, podrá pensar equivocadamente. A lo mejor no tienen esta revelación, no le va a llegar nunca, pero le llegó a usted. Y usted es la persona que lo va a mirar con compasión, porque usted está viendo un ser humano que fue creado a la imagen de Elohim y que el propósito de ese ser humano es volver allá al shalom. Al tiempo del shalom, al tiempo de reposo. Esa es nuestra intención. Esta es mi intención de enseñarles hoy a ustedes esto. Génesis, lo único que se trata Génesis es de vida. 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 Y todas estas cosas usted tiene acceso por medio de Yeshua. Por medio de la vida. Desde hoy en adelante, comprométase usted con Adonai. Con Elohim. No se comprometan con que usted se va a ganar las almas para Cristo. Porque mire, ¿sabe cuántos miles y de millones, de billones de almas se han ganado para Cristo? Y probablemente no van a ni conocer a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque no los estamos volviendo a la vida. Le volvemos a Jesús. Conocen el sacrificio de Yeshua. Y tú le dices, ¿y qué significa eso? Yo no sé, yo lo creo por fe. Le presentamos el camino, pero no sabemos, no les enseñamos a caminar por el camino. No los vemos con compasión. Yo tengo que mirarlo a ustedes. Yo tengo que mirarlos a ustedes como un ser humano, como una persona. No como un miembro de la iglesia o de la comunidad. Yo tengo que ver la humanidad en usted. Porque esa humanidad no le pertenece a usted, le pertenece a Adonai. Y usted está buscando cómo volver a la vida. Cómo no morir. ¿Verdad que estamos buscando todos cómo no morir? Así fue que empecé hoy. Estamos buscando cómo no morir. Pues ya le di la clave. Primero, piense en el plan inicial. Adonai lo que quiere es vida. ¿Y cómo yo logro la vida? Dígame. Sabiduría, rectitud. Sabiduría y rectitud. Todo lo que usted aprenda de ahora en adelante, piense, ¿produce vida? ¿Produce caos? ¿Produce muerte? ¿Es parte del plan? Y cuando usted vaya a orar, usted no ore solamente, ay Espíritu Santo, guíame a ver cómo sale esto. No, diga Espíritu Santo, revélame el plan. Dame sabiduría para entender el plan. Necesito saber, porque yo puedo saber cómo guardar los mandamientos. Sí, lo único que tengo que hacer es ir a la Mishnah, a la Gemara, al Talmud y a todas las costumbres judías. Yo aprendo cómo guardar los mandamientos. Pero ¿es eso o es sabiduría, entendimiento? ¿Por qué hago las cosas? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Qué va a producir cuando yo haga esto? Conocimiento no sirve de nada si no hay sabiduría. Y sirve para todo si hay sabiduría. Yo le voy a pedir al Padre ahora, vamos a orar. Vamos a orar ahora usted y yo juntos. Porque a esto tiene que haber una reconciliación con la vida. Usted tiene que reconciliarse con la vida. Le voy a invitar a que se ponga de pie
Y usted tiene que reconciliarse con la vida. No quiere decir que usted tenga un pacto con la muerte. Quiere decir es que tenga el propósito de impartir, producir, enseñar vida. Caminar bajo el principio de Elohim en su creación, que desde que empezó, lo primero que dijo fue, ¿cómo vamos a organizar esto? ¿Cómo vamos a organizar la vida? De esta forma. Cuando usted vaya a la tienda y se encuentre con la cajera o con el muchacho que está acomodando la góndola, mire un ser humano y mire la vida de esa persona. Usted no sabe cómo vive, pero sabe que está vivo. Creo yo, ¿no? Hasta ahora no hemos visto ningún zombie por ahí. Gracias al Eterno. Todas las personas que usted vea, véalas como una persona que está viva. Y cuando usted comience a verlo así, aunque sea un mal hablado, aunque sea rudo, aunque no lo trate bien, usted lo va a mirar de una forma diferente. Y lo que usted le va a impartir a esa persona es esto que yo le estoy enseñando hoy. De usted va a reflejar esa vida para esa persona, para todo el que le rodee. No importa quién, niños, jóvenes, adultos, criminales, no importa el color de piel, no importa la ideología. Usted, Casa de Israel, Yará, y los que me están viendo por las redes, nosotros vamos a impartir la vida del Eterno, la vida que Elohim creó. Elohim santo y todopoderoso, grande, misericordioso, magnífico, excelso, alto, sublime, grande misericordia. Gracias, Elohim. Gracias te damos porque has sido bueno. Para siempre es tu misericordia y tus bondades no terminan. Elohim, aquí está un pueblo, Padre, el cual, Señor, tú nos has dado el privilegio de poder alcanzar. Igual que los que nos están viendo a través de los medios, Padre. Y los que van a ver este mensaje, esta grabación en el futuro. Todos ellos componen esos elementos esenciales que tú diseñaste, organizaste, arreglaste con sabiduría, los cuales reflejan tu propósito, reflejan tu plan. Pero Elohim, estamos equivocados, estamos caídos y salimos de tu presencia. Y todavía no hemos podido volver a ese Shabbat eterno. No hemos podido volver a ese tiempo maravilloso, a esa estancia de Shalom. Padre, yo oro por mi pueblo, por esta iglesia, por estos hermanos que nos congregamos aquí. Que de aquí se despierte esa llama encendida. Que esa ish que va a salir de aquí, Padre, con fuerza, para mirar a nuestros compañeros seres humanos, no solamente los que están bajo convenio, sino nuestros compañeros seres humanos, las personas que están a nuestro alrededor, los que nos encontramos en la calle, en la escuela, en los trabajos. Padre, yo te pido, mi Rey, que nosotros tengamos los ojos como tú los tenías. Que nos miraste con compasión, que te complaciste con tu creación cuando lo llamaste bueno. Y que nosotros también tengamos esa mirada, Señor, que con compasión miramos a la creación, tu creación, y lo vemos bueno, porque está vivo. Hay una oportunidad. Hay una oportunidad para ellos. Para todas las personas que se acercan a nosotros, hay una oportunidad de volver al shalom, de volver a la paz, de volver al jardín. Padre, yo te pido, mi Elohim, mis hermanos, por mis hermanos, Padre, despertar a esa vida. Que en estos días, Padre, se mantenga, Señor, ese pensamiento dando vueltas en su cabeza. Ese pensamiento que les dice, Elohim te dio vida. Elohim te dio vida. Elohim te levantó. Elohim te creó. Él te dio una oportunidad de mostrar su
su vida, demostrar su salvación, demostrar su honor. Oro, Padre, para que mis hermanos despierten a ese pensamiento y caminen sabiendo y con la convicción de que Adonai les dio vida y que es nuestro propósito impartir vida a nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos, a todos los que nos rodean. Es tu intención de que le impartamos la vida. La vida que Yeshua entregó para que nosotros hoy pudiéramos sentarnos a escuchar tu palabra. La vida que Yeshua dio, su vida, la vida que Yeshua dio para que nosotros podamos volver a este pacto y a este convenio. La vida que Yeshua dio negándose a sí mismo para poder abrir la puerta de manera que pudiéramos acercarnos a ti. Oh Padre eterno, que llevemos esa vida, mi Rey. Te pido por estos mis hermanos, que nunca se aparte de su pensamiento lo que hiciste por ellos, Padre. Te lo pido por los méritos y en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Y amén. Los que me están viendo por internet, gracias por estar con nosotros. Si tiene alguna pregunta, por favor escríbala. O puede escribirme ahí mi email, pastorgabriel@casadeisraelyara.com, y ahí pues nos comunicamos. Gracias por estar con nosotros. Que tengan una linda semana y nos vemos el próximo Shabbat.